En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. La dureza de la conversión del hombre será con algo que se va a encontrar no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino a lo largo de toda la historia de la salvación. El hombre, la tendencia al pecado y esa falta de raciocinio de nosotros los hombres por tomar caminos que nos convienen. Es más fuerte la concupiscencia de la carne, los placeres, es más fuerte la atracción de los sentidos, lo que la carne nos pide, que la razón. Si los seres humanos pensáramos antes de actuar, creo que viviríamos mejor nuestra vida. Pero mientras nos estamos dejando arrastrar por el pecado, por los vicios, lo que menos pensamos es en las consecuencias de lo que va a venir después. Y ahí está Dios. Y ahí está Dios. Con aquella tenacidad, con aquella insistencia por querer salvar a una criatura que constantemente quiere destruirse. Y ese somos nosotros. Y saben, hermanos, algunos podrán preguntarse: ¿por qué hay tantos santos en la iglesia? ¿Por qué hay tantos mártires? Cada mártir, cada santo que nosotros recordamos con este color rojo, el cual nos vestimos, es un testimonio no solamente del amor de Dios para con nosotros, enviándonos personas que nos orienten, que nos aconsejen, sino también, hermanos, este testimonio del color rojo también tiene que recordarnos y ayudarnos a reflexionar qué tan duro es nuestro corazón al arrepentimiento, a la conversión. Y no solamente nos conformamos solamente con rechazar esa salvación que Dios nos quiere dar, sino que tratamos de callar aquella voz que nos está insistiendo y nos está tratando de hacer ver el error en el que estamos cayendo. Y entonces, como no podemos, no soportamos esa voz porque nos incomoda, porque dice la palabra de Dios que su palabra es como una espada de doble filo y entra hasta lo más hondo, lo más profundo de los huesos. Entonces reaccionamos agresivamente y matamos a la persona que nos está tratando de hacer ver el error en el que estamos cayendo. A veces decimos: ¿pero cómo, padre? Miren, por eso me gusta poner el ejemplo. Cuando ustedes, como padres de familia, tratan de corregir a sus hijos, ¿cuántos hijos no han matado a sus propios padres? ¿No han golpeado a sus propios padres? ¿Por qué? Porque les están tratando de hacer ver que lo que están haciendo no es correcto. ¿Cuántos hijos se rebelan? ¿Cuántos hijos se van de la casa de sus padres
porque su papá, su mamá le está diciendo, hijo, eso no es el buen camino. Entonces, esa misma actitud que tienen sus hijos para con ustedes como padres de familia, esa es la actitud a nivel general de cada uno de nosotros para con Dios que nos quiere salvar. Y no es por falta de pruebas, no es por falta de signos. De hecho, hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11 dice una frase, Jesús, bien curiosa, y dice, ¿con qué podré comparar a esta gente? Y saben, hermanos, siento yo que la palabra de Dios, cuando hace un reproche, no es solamente para aquella gente, sino para cada uno de nosotros también. Dice él, vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, ese tiene un endemoniado, por eso no come. Y miren cómo anda vestido, durmiendo en el monte, está loco. Y vino el Hijo del Hombre, que comía y bebía, no, ese es un glotón. Se parecen a aquellos niños, dice, de la plaza, que se gritan unos a otros, les cantamos canciones tristes y no lloran. Bueno, entonces no quieren llorar, entonces les vamos a cantar canciones alegres para que bailen y tampoco bailan. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué es? O sea, en pocas palabras nos está diciendo el Señor, ¿de qué forma puedo convencerlos a ustedes? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué más, dice la palabra de Dios, puedo hacer por ti, mi pueblo, si ya lo hice todo? Y a veces, hermanos, no nos ponemos a reflexionar sobre eso, sobre todo lo que Dios ha hecho, sigue haciendo. Pero dice la palabra de Dios hoy, pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Si ustedes, en pocas palabras, no quieren aceptarla, no quieren creerla, no lo hagan. Pero la palabra de Dios siempre tendrá la razón. Eso es lo que nos dice el Señor. Lo que Él nos está diciendo a nosotros no es porque se lo está inventando Dios o porque quiera un mal para nosotros o porque nos esté amenazando. No, simplemente nos está advirtiendo y nos está diciendo, miren, esto no se hace, miren, este es un peligro, esto los va a llevar a su... Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, a veces nosotros pensamos que con cambiar de vida es a Dios quien le vamos a hacer el favor. No, es a nosotros mismos. ¿Saben? El que tú y yo cambiemos y luchemos por hacer el bien, eso no engrandece a Dios, ni lo hace más Dios, ni lo hace más poderoso. El que crece somos cada uno de nosotros. Pero en el mundo hay un odio, hay una aversión hacia Dios. Y muchos jóvenes están creciendo y viendo a Dios como que si fuera un enemigo, como que si Dios les quisiera un mal, un daño. No. Dios, al contrario, dice la palabra de Dios, yo no quiero la condenación del pecador, sino que se convierta y viva. La voluntad de Dios es que vivamos. La voluntad de Dios es que no nos perdamos, no nos destruyamos. A veces da tristeza cuando hay tantas películas que hablan de un Dios vengativo, de dioses crueles y todo eso, y se nos queda tan plasmada sobre las mitologías griegas, ¿verdad? De los dioses y todo eso, egipcios y dioses romanos y todo eso, y hasta películas hay, y nos podemos hacer una imagen, ¿verdad?, de un Dios de esa manera, un Dios destructivo, un Dios de guerra. No, nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y San Juan nos lo dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que todos tengamos vida en su Hijo.
Pero el problema nuestro es, hermanos, que cada quien hoy en nuestro tiempo se sigue dando lo mismo del libro del Génesis, la gran tentación del diablo: seréis como dioses. ¿Cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? La desobediencia. ¿Y la desobediencia a quién? A Dios, a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú desobedeces, eres Dios. Y esa es la misma tentación que hoy el hombre sigue teniendo. No obedezcas a Dios para que seas tú Dios y Señor de tu vida. Pero cuando ya nos hemos dado en los dientes, cuando ya nos ha ido mal, ahí sí existe Dios. Y eso es lo ridículo, ¿verdad? Eso es lo ridículo, que cuando ya nos ha ido mal en nuestra vida, entonces sí existe un Dios para reclamarle, pero mientras no existe un Dios para obedecer. Y ahí está el problema nuestro, ¿verdad? Que para ofenderlo, para agredirle, para reclamarle, para reprocharle, ahí sí existe un Dios. Pero para obedecerle no. Por eso, hermanos, durante este año hemos insistido tanto. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué importancia tiene lo que dice la Sagrada Escritura para nosotros? Porque a veces, hermanos, venimos a misa, vamos a misa, pero no es para escuchar la palabra de Dios. Por eso a mí me ha gustado decir, y quizás suene un poco fuerte, ¿verdad? Y he dicho yo muchas veces, si yo así como entré a misa, así salí, vine a perder mi tiempo, ¿verdad? Si así como entré, yo salí, vine a perder mi tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que venimos a misa, venimos a encontrarnos con el Señor, ¿verdad? A encontrarnos a través de su palabra, a través de la Eucaristía. ¿Y qué es lo que hace Jesús a través de su palabra? Hablarnos a nosotros, iluminarnos y mostrarnos cuál es su voluntad. Y por eso cuando salimos de la iglesia, salimos de misa, salimos con un deseo ¿de qué? De querer ser mejores personas. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en ese Dios que me salva, que me ama y que me guía de su mano. Pero también yo debo poner de mi parte y es dejarme guiar por el Señor. Y ese es el verdadero cristiano. El cristiano no es porque yo voy a la iglesia, porque me bautizaron solamente. No, el verdadero cristiano es porque vive de acuerdo a las palabras de Cristo. Y acuérdense esto, a sus discípulos Él les muestra su forma de vivir. Y por eso Él mismo les dice, yo soy el camino. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, un verdadero discípulo es el que sigue a Jesús, el que escucha a Jesús y el que vive como vivió Jesús. Porque cuando los hermanos separados dicen, no hay otro Salvador fuera de nuestro Señor Jesucristo, tienen toda la razón. Es que ningún católico va a decir, no es cierto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, ¿y todos los santos que tienen? Todos esos santos son testimonio de que sí se puede seguir a Cristo. Entonces, los santos lo que me dicen a mí es que sí se puede seguir a Cristo. Que a pesar de ser humano, a pesar de mi fragilidad, a pesar de mi miseria, por eso en muchos santos estudiamos su vida y descubrimos cómo eran ellos, ¿verdad? San Pablo, San Agustín, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, y ellos en su diario nos cuentan cómo era su vida. Entonces decimos, si ellos pudieron, ¿qué significa? Que también podemos nosotros. Ahí están los santos. Pero ellos ¿a quién imitaron? A Jesús, a Cristo Jesús. Entonces también nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, pero en eso consiste el discipulado, seguir los caminos del Maestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.